Muy buenas noches para todos. Como verán, esta es la mesa de los suplentes. El equipo alternativo. De alguna manera. Esta es una mesa, Sabetanín, dígalo. No, bueno, como no podía ser de otra manera, algunos compañeros, entre ellos Carlos Delicia, que habitualmente conduce este espacio, Darío Gómez, han sufrido las consecuencias de tomar el coronavirus. Están muy bien los dos, no hay ningún tipo de inconveniente, pero se van a mantener durante 7 días o 10 días en sus hogares para evitar la transmisión, porque además tenemos que trabajar también en la radio, en el diario, o sea, tenemos una serie de compromisos como empresa que indudablemente no se solventan simplemente si se empiezan a salir las piezas claves. Vamos a saludar a Raúl Rivas. ¿Cómo va, Raúl? Bien, bárbaro, gracias. Estoy como, no sé, me da miedo cuando entramos a decir, toco algo y rompo. Póngase contento. A Eduardo Rodríguez no hace falta presentarlo, a Mauricio tampoco, pero mire que viene con regalo. Bueno. Viene con regalo. Miren lo que tenemos. Tenemos acá los nuevos frutales de Merengo. ¿Hay algo para mí? ¿Puede ser? No sabemos si le vamos a dar a usted, Mauro, todavía. Está inapetente, pero por ahí. También los de chocolate que nos acompaña Merengo publicitariamente, y aquí están. Bueno, yo voy a repartir al mejor gusto. ¿Naranja gusta? Dale, buenísimo. Alfajor, ¿naranja gusta? Está con mucha hambre. Bueno, para esto usted es nuevo, frutilla, esto es absolutamente nuevo, Merengo. Y a mí me tocó, sí, son nuevos. Y a mí me tocó frutos del bosque. Sí, bueno. Y estos son de chocolate, se reparten cuando venga Carlos Delicia y retome la conducción de este programa. Para festejar. Los vamos a dejar un ratito por acá, como para que los tengan, después yo los acomodo aquí en mi mesa. Bueno, un inicio de semana marcado por noticias realmente trascendentes. Me parece que vamos a coincidir que el fallecimiento de Miguel Lifchi es, sin lugar a dudas, lo más importante que nos ha pasado, ¿no? Sí, totalmente. Una triste noticia. Todos sabíamos de la gravedad y cómo la estaba pasando. Sabemos de las secuelas del COVID. Todos tenemos ejemplos para dar de que quienes sufren esta enfermedad después no salen bien y tienen mucho tiempo como para ir recuperándose. Un ejemplo es Palo Oliver, ¿no es cierto?, el diputado provincial. Estuvo muy mal, pero pudo salir. Pudo salir y se está recuperando. Está peleando. Todos pensábamos que Miguel Lifchin también iba, porque es una persona joven, 65 años. Sí. Y una de las cuestiones que charlábamos con Carlos es que ¿por qué no se vacunó? Digo, y las primeras líneas, porque además estaba dentro del margen de edad para vacunarse. Pero creo que lo internaron justo ahí, en ese momento. No sé si llegaba ya a los 65 años cuando lo internan. Eso es, Mauro. Eso es lo que está diciendo Mauro, es la realidad. Digamos, empezaba esa franja etaria a ser vacunada cuando se contagió Lifchin. Realmente es una pérdida dolorosa. Desde el presidente, la vicepresidenta, numerosos diputados de todos los partidos políticos, obviamente todo el Partido Socialista encolumnado detrás de la figura de Miguel Lifchi, lamentando esta pérdida, se expresaron a través de redes sociales, a través de distintas maneras, el radicalismo también, que lo acompañó en su gestión, y bueno, abre una serie de interrogantes. A mí, en lo personal, me parece que todavía lo están velando. Me parece que es una cosa. En realidad no hubo velatorio. Por eso te quería hacer una pregunta. En realidad lo conversamos antes de entrar al aire, pero no creo que esté mal consultarlo ahora, incluso el aporte que pueda hacer el mono. Se dice vulgarmente que la muerte nos mejora a todos, ¿viste? Cuando una persona se muere. ¿Por qué traigo colación esto? Porque hablando con gente, pero no delante de una cámara o en un micrófono donde nadie, menos en este momento, va a hablar mal de una persona que dejó de existir. Pero yo he escuchado hablar a gente de acá y de Buenos Aires de una calidad humana y de una contracción al trabajo de lo político increíble de Lifchi. ¿Era así? Sin duda, por lo menos en mi experiencia personal, yo he tenido con él una relación muy cordial desde siempre, jamás un mal gesto, jamás una actitud destemplada. Bueno, un parámetro de los últimos años son las redes sociales, donde hoy durante varias horas tendencia en Argentina, el Fuerza Miguel, que descanse Miguel, y como decís vos, de Buenos Aires, de Santa Fe, peronistas radicales, de izquierda. Muy buena persona, honesta. Yo te digo, cuando creo que fue el 1 de abril
que se interna. Yo le mandé porque teníamos una cuestión que estábamos charlando y la contestó inmediatamente. 19 de abril entra en terapia. En terapia, pero estaba antes, ahora no me acuerdo bien pero me parece que el 1 de abril fue el último contacto que yo tuve con él, y era esto así. Claro, en política a veces cuando te ponen la corona, te olvidaste lo de abajo, no atendés más el teléfono. Por arriba del hombro. Atendía el teléfono con toda... Yo creo, Juanca, que más allá de que es muy reciente, pero me parece que el sacudón político que esto produce, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino a nivel nacional. Pues convengamos que el socialismo, con lo que representa la provincia de Santa Fe, era un pilar fundamental si queríamos elaborar una construcción política en la Argentina de centro-izquierda. Según el padrón del Partido Socialista, la provincia de Santa Fe representa el 40% de todo el padrón nacional. Sí, claro. De todas formas no votaron mucho cuando fueron las elecciones, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, yo digo como una alternativa, y lo vivimos con La Baña, cuando fueron las elecciones presidenciales, digamos, el revuelo que generó la asociación, tomarlo con esas comillas, del Partido Socialista con esta nueva alternativa. Y me parece que ahí estaba el camino. Y repito, un tipo muy joven. Si me pregunta a mí me asombró la edad. Yo le daba más edad, ¿viste? Esa cosa que uno no se pone a explicar. Y por su aspecto, muchos años de gestión envejecen. Envejecen, sí. A mí me parece que, además de lo que bien dice el flaco sobre esa calidad humana, de calidad política, me parece que también en la Argentina la pérdida de Miguel Lifchin produce un vacío en la construcción política de sectores. No, yo coincido absolutamente con lo que vos decís. Lo que me refería es a la necesidad de hacer una pausa en la especulación política, que quién lo va a reemplazar, que quién va a venir en lugar, que quién va a disciplinar a los radicales. Me parece que es demasiado temprano, todavía estamos con la muerte en los titulares de los diarios. No me parece un momento oportuno como para ensayar alternativas de este tipo, pero bueno, cada uno tiene su derecho a expresarse como le parezca. Yo mandé anoche a un colaborador muy directo de Lifchin, digamos, el sentimiento que me generaba la pérdida del exgobernador. Y dijo, sí, ahora van a salir todos los que se pusieron contentos por... Y me parece que hay HDP hay por todos lados, ¿no es cierto? Digamos, eso es una de las cosas que más abunda. Pero me parece que no generó eso, por lo menos en lo inmediato. Después seguramente con el correr de los días, la semana. No, pero ya no dependerá de Miguel, dependerá de cómo se comporten los que tenían a Miguel como conducción y de los que acompañaron la gestión de Miguel, porque ciertamente el radicalismo ahora está ante una encrucijada realmente difícil. Queda un lugar vacante y la política pero siempre en política no queda nunca un lugar vacante, siempre lo ocupa alguien. Las leyes físicas se cumplen a rajatabla en la política. El espacio queda vacío, hay más demanda que oferta. Yo quería relacionarlo con algo que tiene que ver con lo mío, que es lo deportivo. Yo no sé si fue idea de Lifchin, pero él se puso al frente de esa idea, que creo que se la acercaron, pero él la motorizó. Nosotros podemos llevar cualquier idea a un gobernador, pero si a él no le gusta, si no le calentamos el oído, muere ahí en el cajón. ¿Y a qué me refiero? A la Copa Santa Fe. La Copa Santa Fe de fútbol, cuando le llevan la idea, que él después la magnifica, la hace más grande, dice, sí, toda la provincia va a participar de esto, y después apareció básquet, Copa Santa Fe en básquet, vóley. Creo que desde ese costado también fue un tipo que tenía una mirada hacia la integridad de una provincia desde lo deportivo. Y si te puedo sumar con esto, tengo alguna relación con el deporte, y un tipo desde el gobierno de Lifchin, apoyo total al deporte. Bueno. Acá se hizo el último, fue el Mundial de Rugby Juvenil, que puso una torta de guita, pero ¿por qué? Porque evidentemente estaba convencido de que el deporte es bueno. Es una inversión en un gasto. No, sin lugar a dudas. Pero además de esto, desde siempre fue uno de los guías más lúcidos del socialismo. Hay que recordar que cuando inicia Hermes Wiener la nueva etapa, porque en realidad la inicia Héctor Caballero, pero después se va, queda Hermes Wiener, y en ese momento el compromiso era que a Hermes Wiener lo sucediera Miguel Lifchin. Claro, que era el intendente que efectivamente.
Era el intendente de Rosario y además tenía una altísima figuración en las encuestas y en todos lados. No hacía Bonfatti. Bueno, ¿te acordás? Bonfatti de hecho, no lo conocía nadie a Bonfatti. De hecho, las peripecias de la política llevaron a que un acuerdo entre Bonfatti y Wiener lo depositara a Bonfatti en el sillón de la gobernación. Y me parece que ahí Miguel, que era un hombre de ejecutivo, no era un hombre de legislativo. Él fue senador, pero nunca se sintió cómodo. Claro. ¿Quién hablaba de Miguel Lichi cuando era senador? No le gustaban los cuerpos colegiados. Era un hombre de acción, de ejecución. Y me parece que en ese sentido se va a sentir su ausencia. Lo va a sentir sobre todo el socialismo, pero fatalmente. ¿Fue 2 veces intendente de Rosario? 2 veces Él fue 2 veces intendente de Rosario. Tenés que bancarte una gobernador. Dos intendentes, una senador y gobernador. Y una carrera. Senador. Claro. Sí, qué sé yo, tanto, ¿no es cierto?, como para hablar sobre Miguel Lifchitz, lo que representó esta construcción del socialismo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Yo insisto en esto, ojalá que se puedan reconstituir rápido, que salgan fortalecidos, porque me parece que son un lugar indispensable. Y además, te digo, un elemento que a mí particularmente me tenía muy preocupado es lo que se está viviendo en la legislatura de la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿Por qué? Porque era el presidente, el 30 de abril había caducado se hizo por su mandato como presidente, ¿no? Se había logrado ese acuerdo que prolongaba, pero vos le tenés que dar una definición, le tenías que dar redondear esto. Sin lugar a dudas. En principio, yo supongo que hasta por lo menos el fin del mandato quedará Lucila de Ponti, que es la vicepresidenta, claro, al comando de la Cámara, pero después el socialismo y el radicalismo elegirán quién conducirá la Cámara a partir de la próxima del próximo año, ¿no? Pero son todas especulaciones por ahora. Me parece que yo creo uno de los mensajes principales y para la sociedad, ¿no es cierto? Si le prestaron atención a lo que fue el mensaje del sábado del gobernador Perotti con el nuevo decreto, sí, muchachos, el problema es la circulación, dejémonos en bromar, y esto te mata. Y me parece que una persona que para el común pueden haber pensado que estaba vacunado, que era inmune, que no era así. No era así. Pero además de no estar vacunado, Raúl, la vacuna no garantiza que no tomes el coronavirus. De hecho, le pasó al presidente. Sí. El presidente se vacunó 2 veces. Estaba la doble vacuna. Y tomó el coronavirus, digamos, según sus propias declaraciones, la pasó bastante bien. Eso es lo que no tuvo demasiado problema. Pero de cualquier manera, lo que desarrolla son anticuerpos para aflojar el rigor de la enfermedad. Pero, yo voy a hacer una pregunta que espero que no sea mala. Creo que no. Si Miguel Lifchitz hubiese estado vacunado, posiblemente no era el final. No, claro. Claramente. Porque la medicina habla de eso, que cuando te hablan de un porcentaje de garantía en la cobertura de la vacuna es hablando de cuadros muy severos y que lamentablemente terminan en la muerte, ¿no? Por eso esta mañana Carlos sostenía la necesidad de que las primeras líneas políticas estén vacunados, porque no es no es un privilegio. No es un hablando privilegio. De una cuestión de Estado. Claro, exactamente. En realidad Macri se vacunó en Miami. Cada uno podrá pensar lo que quiera de Macri, pero está bien, es una vacuna menos que es lo que yo digo, una vacuna más para pero Macri no está ocupando un cargo, es un político, entonces con eso vacunemos a todo el espectro político. Claro, no, pero vos tenés al presidente, tenés a los gobernadores, tenés a los intendentes. Claro. En este caso, a alguien que preside un cuerpo legislativo, a mí me parece casi hasta una estupidez cuestionar que no lo vacune. Eso no se tiene que cuestionar. Porque institucionalmente te produce un agujero. Sí, un vacío, ¿no? Un vacío. Pero aparte hasta en edad que es ya un grupo de riesgo, porque Lifchitz, 65 años, estaba ahí. Desde 60 son grupo de riesgo. En realidad, la situación actual de la evolución humana indica que los años son diferentes. 70 años es apenas el ingreso a la tercera o cuarta edad. Y además hay un dato que el estrés.
un político, viste que por ahí la gente lo pone, está tan desprestigiada la política, ¿no? Que dice, bueno, los tipos están un poquito más en una isla en el paraíso, en el Caribe. No, los tipos tienen un grado de estrés, y el estrés te baja absolutamente las defensas. Hagamos así, el político que trabaja, como lo hacía Miguel Lipchi, sufre estrés. Porque no todos trabajan yo coincido al mismo nivel. Hay otros que descansan. Yo a Amalia Granata no la veo muy preocupada. Entiendo tu apreciación, pero no todos pueden estar estresados por lo que hacen. Por el trabajo, digo, quizás estén estresados por otro tipo de cosas. ¿Cuándo fue? La semana pasada estuve en Rosario, en un parador ahí sobre la costanera, estaba Amalia Granata tomándose una viene a Santa Fe de vez en cuando. ¿Se habrá medido los niveles de estrés? ¿Puedo hacer una pregunta? Y es una pregunta que quizás yo como periodista debiera saber la respuesta. ¿Cómo puede ser que Amalia Granata, uno lo ve en medios de Buenos Aires, en programas periodísticos, no digo cuando ella actúa de chimentera, y habla con tanta suficiencia de proyectos de adhesión popular, de gente que la respalda? ¿Es todo mentira? No, pregunto, perdón. Vos tendrías que mentira, ¿no? Porque es diputada y metió, con la cabeza, siendo cabeza de lista, metió 6 diputados, ¿no? Efectivamente. O sea, tanto cuento, ¿no? Hay que ver si eso todavía lo representa. Y después muchas veces lo que se presenta en la Cámara, el diputado le pone la firma, nada más, tiene un equipo de trabajo. En el caso de Amalia Granata. De cualquier manera, digo, le decía recién a Eduardo, tendrías que estar en la mesa política que habitualmente integramos para conocer la opinión. Sí, no, de todo. Hay que preguntárselo a Carlos. Yo sé que a Carlitos, si a Carlos le hablas de Amalia Granata, le hace peor que el coronavirus. Me parece, ¿viste? Pero bueno, planteo eso porque es increíble la muy buena prensa que tiene la política. Es que es inevitable. Amalia Granata en medios de Buenos Aires. Es que es inevitable, desde que la política se farandulizó, quienes pertenecen a la farándula tienen muchísimo más rebote. Pero ¿sabés qué me llama la atención? Que los dirigentes políticos. ¿Sabés? Porque no es solamente el ponderar lo que vos hiciste o tu equipo de trabajo, sino que sale a criticar a otros políticos que no van a donde tienen que ir, no van a la reunión, no presentan proyectos. Yo digo, si lo de esta mujer es todo un blef, aquellos políticos con nombre y apellido de los que critican, se le tirarían encima. Y no veo una reacción. Pero habla de temas nacionales. Me gustaría preguntarle a Amalia Granata algo, qué sé yo, el sistema transversal de rutas provinciales, entonces le decís, ¿a dónde queda la ruta 36? Cacique Ariacaiquín. Claro, bueno, ya directamente la mataste, le tiraste con una piedra, la tiraste cosas. ¿Tenés idea de dónde anda? Vos sabés sobre esto, sobre el coronavirus y esto, tomémoslo en serio. Hacía mucho no estaba con ustedes, me gustaría retomar lo que pasó ahí en varias de estas fiestas clandestinas y lo que representa la estupidez humana de algunos sectores sociales de Santa Fe, ¿no? A mí no me pasa porque tengo plata, porque soy lindo, estoy flaco, y paso y veraneo en Punta del Este. Sí, a mí no me pasa, le pasa a los otros. Aquel que come guiso, seguro que le va a pasar, a mí no me va a pasar. No, esto lo que pasó con Miguel Lichen es un ejemplo claro que a todos nos puede pasar, y si no toma conciencia con esto, realmente lo voy a decir en latín, me permiten que utilice el latín, sos un pelotudo de primera hora. Buena fonética en latín. Se entendió clarito, ¿no? No, sin lugar a dudas. De cualquier manera, también nosotros como medio de comunicación, de hecho, insistimos todos los días y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de mantener los cuidados esenciales que se difunden a través de los medios afines a la actividad política y los que no lo son. Hay que lavarse las manos, hay que usar el barbijo, hay que tratar de no estar encerrado en una habitación sin ventilación, hay que tratar de no integrar grupos numerosos, pero como suele suceder en el país, hay un sector que se siente fuera de la sociedad. Digamos, Macri, que hoy lo nombraste, Macri es un tipo que entiende eso. Ahora está vacunado porque se fue a vacunar a Miami, pero son representan esos tipos y se me dice, a mí me va a pasar. Claro. Ahora, bueno, algún temor debe haber tenido, porque si se vacunó... Primero dijo que no se iba a vacunar hasta que no esté el último porteño de riesgo vacunado, bueno, terminó vacunándose. Perdón que te diga, Macri no es porteño. Perdón. Porteños somos los que hemos tenido el honor de haber nacido en la ciudad de Buenos Aires. Macri creo que es de Tandil. De Tandil. Sí, no es porteño. Nacido en Tandil. Puede vivir, ¿sabes qué? En Corrientes y Florida.
Pero o en San Juan y Boedo, pero no es. ¿De qué barrio usted? Belgrano. Oh, claro. Qué mejor barrio. La Barraca de barrio de Belgrano, Caserón de hasta la parte musical tenemos hoy en el programa. No, sin lugar a dudas. Pero más allá de esto, una vez más insistimos porque es necesario. Prevención, cuidado, permanente. Sí. Y la mayor cantidad de tiempo en casa y con un par de ventanas abiertas que permitan la ventilación cruzada en la medida de las posibilidades. Me parece que son cuestiones elementales, falta un tiempo, la curva empieza a descender muy lentamente, de acuerdo a las últimas estadísticas, pero muy lentamente. Frío, que eso es contra nosotros. Pero ya se ha admitido que hay circulación comunitaria de las peores cepas que ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque el sábado, cuando el gobernador Perotti anunció el decreto y las nuevas medidas, el departamento San Lorenzo y Rosario estaban sin presencialidad en las aulas, en las escuelas, ¿no? Bueno, les permitió, a través de decreto, que vuelva la presencialidad en estos departamentos. En la secundaria. No toda, inicial y primaria únicamente. Perfecto. Juan Carlos David es palenista en uno de los programas de radio, y él estaba totalmente en desacuerdo. Volver a la presencialidad. Y me pareció mal lo que hizo Omar Perotti, fue un gesto político de decir, mira, para mí la educación es lo principal, y un poco colarse a la discusión de Buenos Aires, decir la presencialidad es fundamental. Claro. Yo no estoy muy de acuerdo. Realidad, a mí me parece, júgatela, comete el costo político, pero si estamos hablando y estamos convencidos de lo que acabamos de decir, en las escuelas te contagiaban. En realidad, Raúl, la decisión se tomó después de una reunión que tuvo Perotti con Pablo Hapkin, porque Hapkin fue el principal impulsor de la necesidad de sostener la escolaridad primaria de manera presencial. Amenazó con ir a la Rosario, y porque lograron demostrar que en ese nivel, tanto el departamento de San Lorenzo como la ciudad de Rosario lograron demostrar que en ese nivel no había casos relevantes, digamos. A raíz de eso, Perotti consultó con las autoridades nacionales, estuvo reunido con Santiago Cafiero, habló por teleconferencia con el presidente, y después de eso se tomó la decisión, a tal punto que el domingo a las 9 de la noche mi hija, que vive en Rosario y tiene un niño que va a la escuela, me llamaba por teléfono a mí para saber algo. Y le digo, no sé nada, no salió el decreto todavía, pero ¿y cuándo lo van a sacar? Yo tengo que mandarlo a Agustín a la escuela. No lo sé, le digo. Y terminó saliendo cuando terminó el partido de Central y Newell's, que jugaron ese día. A las 22:43 me parece. Bueno, pero esta semana hoy se abre un debate con todas las restricciones. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, que es lo que me consta, el 80% de los gimnasios abrieron sus puertas cuando claramente dice gimnasio no. Y después acá se complejiza el debate, porque los tipos no están diciendo me quiero ir de fiesta o a mí no me va a tocar. Dicen, si yo cierro un mes o 15 días, me fundo. Ahí se complica. ¿Qué le decís? Sí, Mauro, pero mira, básicamente vos tenés una parte del decreto que habilita a las municipalidades al control. ¿Qué es un gimnasio? Es un comercio, en el cual vas a la municipalidad que corresponde y pedís la habilitación del comercial, se te habilita si tenés matafuegos, si la instalación eléctrica, Sí. Es la municipalidad, llámese de Rosario, de Santa Fe, lo que sea, está en toda su facultad de ir y clausurar ese comercio, que se llamará gimnasio, se llamará lavandería, lo que sea. Controles no existen. Bueno, no importa. Yo voy y quiero clausurar el comercio, y el tipo sale y me empuja, no, acá no va a clausurar, fuerza pública, asistime, y ahí entra la policía. Hay una agresión, ya tenés el 205 del Código Penal, digamos, tenés una serie de cosas, apliquémosla. Bueno, de hecho, a raíz de esto que vos traes a la mesa, durante el fin de semana hubo una reunión del radicalismo presidida por Felipe Micli, del departamento de San Cristóbal, por el senador y el diputado de San Cristóbal, y se elaboraron un documento donde reclamaban básicamente dinero para las comunas y municipios para sostener este momento económico que viven. Obviamente eso salió entre sábado y domingo. Hoy lunes ya dos intendentas, la de Ceres y la de San Guillermo,
públicamente declararon que no iban a acatar el decreto provincial, lo cual abre una suerte de espacio de confrontación, porque naturalmente es un solo departamento, está allí Felipe Micklin como la figura máxima, habrá que ver de qué manera se maneja esta situación, pero una abierta rebelión de 2 municipios no es un dato menor en una provincia como Santa Fe. Yo te diría, como en su momento se discutió, y para mí estaban todas las medidas para que así se efectúe, es la intervención. La Constitución y la Ley de Municipalidad y Comuna te lo permite. Es decir, después lo va a tener que convalidar, ¿no es cierto?, con una ley de la Cámara de Diputados. La legislatura lo tiene que convalidar. Pero si vos estás desobedeciendo, tenés la vía de hecho, políticamente no sé si lo correcto, ¿no es cierto? Pero de hecho la mayoría legislativa está, digamos, representando a las 2 intendentas, porque pertenecen al radicalismo y al Frente Progresista, de manera que sería muy difícil un trámite legislativo que aprobara una intervención. Pero de cualquier manera, yo lo planteo en términos de, parece recién Mauro hablaba de los gimnasios, que abrieron todas sus puertas. Hay 2 municipios que dijeron, que se haga cargo del Ministerio de Seguridad, nosotros no tenemos posibilidades de hacerlo, y en todo caso necesitamos dar de comer y no tenemos el dinero que tiene que mandar la provincia. Esto lo viene reclamando Micklin desde hace bastante tiempo. De manera que hay ahí un nudo que hay que cortarlo rápidamente para que el tema no se estire en función de una comunidad que tiene que marchar unida detrás de un objetivo. Déjame agregar algo relacionado a esto de los gimnasios. Ayer se jugó el clásico santafesino, sin público, lamentablemente como se viene jugando el fútbol, ¿no? Es el fútbol en épocas de coronavirus. Como pero con heridos de bala. El amor en épocas de... Ahora vamos a hablar después del cólera, ¿no? Vamos a hablar de García Márquez. No, pero quería decir lo siguiente, porque ayer hubo esas fotos que te distribuyen a través de WhatsApp o redes sociales, no sé si tienen un nombre específico, pero la foto de un colectivo que habitualmente traslada a los planteles, en este caso ayer eran los de Colón y de Unión, donde se decía que se iba a impedir que los colectivos llegaran al estadio, y eran precisamente aquellos que representaban a gimnasios. Yo no sé si pudiste averiguar algo de eso en la mañana. Por lo menos no pasó eso. No, pasar no pasó. Yo lo que hoy planteaba en la radio, si fue, no sé, una moneda al aire para ver qué reacción había, o alguien pensó en organizar que hubiese tenido realmente una repercusión a nivel nacional, porque justo que en un clásico, que tenía que empezar un horario, porque en ese mismo horario tenían que empezar 2 partidos en Buenos Aires, te imaginás que se demore. Por eso hubiese tenido un efecto bárbaro, pero nada pasó, afortunadamente. De hecho, no parece haber pasado porque mañana, precisamente, las cámaras que agrupan a los propietarios de gimnasios están llamando a una concentración en Plaza de Mayo. Se van a ir a manifestar, de manera que seguramente han levantado la medida previa al clásico y trasladaron la protesta para el día de mañana. Pero van a ir a protestar. Pero digo, de todas maneras, si no se toman cartas en el asunto, hoy son los gimnasios, mañana es el comercio. A esto me refería. Yo creo que el mismo Omar Perotti, o el ejecutivo, para no dar un nombre propio, tuvo una buena actitud, por ejemplo, con gastronómicos, con los hoteleros, que llegaron a un acuerdo y van a tener que darle una ayuda económica, un sustento para los hoteleros. Le van a dar 10.000 pesos por empleado. Por empleado durante 6 meses por ahora. Están tratando de llegar a un acuerdo similar con los bares, con los restaurantes. Bueno, me parece que es tiempo de empezar a discutir la feta por feta. Nos vamos a ir por unos segundos a una pausa. Después vamos a seguir con la misma mesa porque por lo que explicamos al principio. El banco suplente no quedó nadie. Pero bueno, tenemos que hablar del clásico también, porque ha constituido para los santafesinos, más allá de la falta de público en el estadio, ha constituido una referencia insoslayable. De eso estaremos hablando cuando volvamos. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. El gobernador Omar Perotti recorrió los centros de vacunación de la ciudad de Rosario.
El operativo funcionando muy bien, con celeridad, priorizando cuidar a los que nos tienen que cuidar. Y por el otro lado, priorizar a los que nos tienen que enseñar. Feliz y emocionada de pasar por este momento. El gobierno de Santa Fe continúa avanzando en el plan de vacunación contra el COVID-19. Santa Fe Provincia. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Estamos trabajando en toda la provincia. Cloacas Esperanza, Circunvalación en Sastre, viviendas en Rosario, nueva escuela en Los Quirquinchos. Santa Fe Provincia. Bueno, a lo dicho, volvemos. Que hable Flaco, dale, habla, decir todo lo que tenés que decir. Está comiendo, dejá lo que tiene que comer. Habló callar para siempre. Yo lo defiendo porque un alfajor merengo no se puede desperdiciar. Colón y Unión son símbolos de la capital provincial, Central y News, símbolos de Rosario. Los merengos, Beta, Mono. Pero yo recuerdo, pues yo lo iba a recibir en las buenas épocas que Betanín viajaba en avión para cubrir partidos en Buenos Aires. ¿Cómo la buena época? La querida... ¿Está la buena época? No, eran las buenas épocas donde los periodistas deportivos nos mandaban en avión la noche anterior, todo. Ahora te mandan en bicicleta. Y a veces antes también. Y a veces antes también. Y el Beta llegaba, y de acá de Santa Fe él sabía que además de los viáticos se tenía que llevar una caja de merengue. Sí. Porque era nuestro soborno para conseguir cabinas de transmisión, credenciales. Yo voy a contar una José cosa. María Subiría, ¿no? Fue claro, quien tenía en la esquina, en el 1853, en la esquina de donde estaba el Cabildo, en San Jerónimo y 3 de febrero, aquí. Y él es el que inaugura esto. Efectivamente. La familia Montemurro. Yo voy a contar una cosa, además de mi relación con los Montemurro, de hecho, Hipólito hijo, es el padrino de uno de mis hijos, de manera que claro, tengo con ellos una relación muy, muy cercana. Era en vida. Pero quiero contar esta anécdota porque la autora de la anécdota ya ha fallecido y se puede contar además. Cuando me tocó ocupar la Secretaría de Cultura y Comunicación Social de la provincia, bueno, se entablaron una serie de vínculos con Buenos Aires, con la Secretaría de Cultura de la Nación, estaba Teresa Anchorena, y un día yo conseguí que nos recibiera, entonces la invité a Nidia Impini, que a la sazón era la directora del Museo de Bellas Artes en esa época. Bueno, Nidia, prepárate, mañana nos vamos, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y llega con una bolsita de alfajores merengue. Digo, ¿dónde vas con eso? Me dice, ¿sabés qué pasa? Vos recién llegás al cargo. Yo estoy acostumbrada a viajar a Buenos Aires. Para ir a Buenos Aires hay que llevar alfajores merengue. Era una llave. Sí, seguirá siendo una llave. Sin lugar a dudas. Seguro. Y no quiero contar las que contaba un querido Pepe Grandinetti de los alfajores que se le entregaban a los árbitros. Lo de Pepe ya tenía un sentido más poco transparente. Efectivamente. Poco transparente. Por eso no lo cuento. Porque si con Pepe no cumplían, eran capaces, cuando terminaba el partido, si le echaban nene y los alfajores, devolverlo para la próxima vez. Por eso no lo cuento. Bueno, estabas haciendo un análisis del fútbol santafesino. Finalmente un solo equipo de los 4 ha quedado. Y otra vez Colón, porque durante varios años Colón, aunque ahora le tocó a los rosarinos participar y jugar en copas internacionales, Colón durante varios años fue el único equipo. Y la última participación de Unión en Copa Sudamericana le tocó ser también el único equipo de la provincia que participa de estas copas. Pero yo ahora lo traigo, o vos lo traes al fútbol local. De los 4 equipos de primera, el único que clasificó a cuartos de final fue Colón. Además, Colón con un... Yo entiendo, esto lo venga en Rosario y dice, pero estos muchachos, claro, nosotros acá no dimos ninguna vuelta olímpica. Esa es la verdad. En Rosario nos llevan años. Sí. Yo siempre digo que hay 154 kilómetros de acá a Rosario, más o menos. Futbolísticamente son muchos más los kilómetros que nos sacaron por logros deportivos. ¿Por qué hago esta referencia? No es común, ni para Colón ni para Unión, haber jugado todo un campeonato en primera división, 13 fechas, y haber arrancado siendo primero, liderando la tabla de posición en la primera fecha, y haber terminado la 13ª fecha siendo primero. Eso es un logro, insisto, que para otras ciudades puede parecer nada. Para Santa Fe no es tan poca cosa. Hay que tener en cuenta, Eduardo, y esto no pretende justificar nada, pero Santa Fe tiene una población hoy de alrededor de 500.000 habitantes, Rosario la triplica en población,
Y además de esto, Rosario ha crecido, digamos, ha generado una actividad económica muy superior a la santafesina, casi no somos empleados públicos. No la triplica, Rosario tiene 900.000 habitantes, el área urbana, el área pero Santa Fe tiene que, o sea que no nos triplica. Tampoco nos van a venir a correr con la vaina la rosarina. Puede ser, pero yo te digo que de la teta futbolera de la que maman los rosarinos, mamamos los santafesinos. O maman los santafesinos. No es que Rosario va a un supermercado a comprar jugadores y Colón y Unión van a otro. Después es cierto que jugadores que quieren comenzar en esto del fútbol, si caen a la provincia, primero pasan por Rosario, muchas veces Santa Fe llega al descarte. ¿Sí? Bueno, pero nos vamos un poco de tema. ¿Por qué quiere decir que Santa Fe tiene una mentalidad más mediocre que Rosario? Algún día lo vamos a invitar. Yo estoy absolutamente convencido. Neri Pumpido está convencidísimo que acá ganar el clásico o no perderlo ya estás hecho. Si viniste soltero y conociste una chica linda, bárbaro. No te gustó la pesca y te enganchaste con la pesca y tienen el combo perfecto. Además, en Santa Fe no existe el jet set, pero lo más parecido al jet set es lo que son los futbolistas, que andan con buen dinero, para el común de la gente andan con buen dinero, ya están. Falta ese querer ser más, ¿viste? El querer salir del barrio. Mirá, hace no mucho, antes de que renunciara, o algunos días después de renunciar, Marcelo Saín hizo una radiografía de lo que es la ciudad de Santa Fe. Yo hablé con Carlos y le dije, ¿querés que escriba una nota sobre esto? Porque la verdad que coincido, no 100%, pero aún con las palabras 150%. Pero aún con las palabras que utilizó Saín. No, pero no es el tema de cómo se expresó, es la sustancia de lo que dice. Está bien. En Santa Fe, desde tiempos inmemoriales, porque creció al lado de la Casa de Gobierno, hay una estructura de poder que en Rosario no existe. Sí, no hay una estructura de poder en Rosario. Me preguntaban, pues date una vuelta por la Bolsa de Comercio Rosario. Está bien, pero es el cuadro real de la provincia. ¿Querés que te cuente una cosa? Yo cuando hablaba con Hermes Wiener, que estaba por ser gobernador de la provincia, yo le pregunté eso. Le pregunté a calzón quitado, Hermes, ¿a vos te banca la Bolsa de Comercio? No, me dijo, ni por casualidad. Nosotros somos socialistas. Le digo, ¿y quién te va a bancar? Porque en Santa Fe hay una orga. No, me dijo, pero el que voy a tener la virome soy yo. 2 meses después, un día me llamó por teléfono, me invitó a tomar un café y me dijo, ¿vos sabés? Yo llegué, me alquilé la casa en la Costanera, me llamó un altísimo dirigente no político, de otro ámbito, pero con mucho poder, me invitó a desayunar, me llevó a un club ahí sobre la Costanera, y estaba el obispo, estaba este dirigente, y me empezó a nombrar la gente que estaba. Y me dijeron, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Santa Fe históricamente es así. Bueno, nosotros tenemos un diario que tiene un poder grande, pero Rosario tiene un diario que en su momento, ahora están todos unificados y son todos amigos, ¿no? Pero la capital era el que manejaba, los Oroños eran los que manejaban el poder en Rosario. Sin embargo, yo me acuerdo una anécdota que cuentan del gobierno de Reutemann, le dijeron, vengan acá que tienen que arreglar, y tuvieron que ir a arreglar al escritorio del diario La Capital con los a la redacción, Fíjate vos pero ¿por qué? Por la repercusión que el diario provoca en el sur de la provincia. Eso no es poder. Pero no en términos de imponerte poder como se impone en la ciudad de Santa Fe. Acá hay una estructura de poder en serio. En serio. Y felizmente, digamos, alejada en lo personal, alejada de cualquier expectativa. Pero digo, a lo que me refiero es a esto. En Rosario hay el Consejo Deliberante es Consejo Deliberante y los dirigentes del Consejo Deliberante actúan en la actividad política. Acabo de preguntar quiénes son los concejales y es muy difícil saber quiénes son los. Y conste que fui concejal, estoy hablando con conocimiento de causa. Digo, acá está el Poder Judicial, en Rosario no. Acá están las principales sedes gubernamentales, en Rosario son todas sucursales. Entonces, la Intendencia de Rosario y el Consejo Deliberante son el eje vertebrador de la política rosarina. Por eso el socialismo llegó hasta donde llegó. Sí, pero todo un tema para discutir, ¿no es cierto? Si es bueno ser tan vanguardista y si es bueno en algún punto tener alguna pizca de conservadurismo, ¿no es cierto? Yo no sé en definitiva si esta explicación demasiado profunda para hablar de fútbol tiene que ver con las diferencias futbolísticas entre Central Newell's, Colón y Unión. Los dos rosarinos también tienen muchísimos más años en AFA que Colón y Unión, pero a mí no me cierra, me cuesta creer que en la misma provincia, insisto, nutriéndose de los mismos jugadores, Central y Newell's hayan logrado lo que lograron
ahora hace bastante que no pasa nada, con Colón y Unión que jamás. Pero de todas maneras, en los últimos 10 años el equipo sin duda que más avanzó en estructura, en calidad, en competitividad es Colón. Ese es Colón, pero Colón. No ha podido todavía coronar todo. Bueno, pero no, es que además yo hace 36 años que estoy acá. Si yo saco una foto en mis retinas de lo que era el Estadio de Colón a lo que es el Estadio de Colón donde estuve ayer transmitiendo el Clásico, a vos te costaría creer, si te fuiste hace 36 años y volviste y decís, esta es la cancha de Colón, te costaría creer. Golpearía las paredes a ver si no es escenografía. Pero quiero decir, pero no consiguieron una medalla, una estrella, como se dice ahora. Ayer había partidos, ¿son 3 partidos? Sí, 3 partidos. Claro, porque es cuartos de final. Ahora Colón, ayer se jugó un clásico que todos los que estamos en esto decíamos, es un clásico distinto. Era un clásico distinto porque Unión sobre todo se jugaba la posibilidad de clasificar entre los 4 primeros, no tanto para Colón. Para Colón era hacer lo que hizo, arruinarle esa posibilidad a Unión. Futbolísticamente terminó siendo un clásico más, un bodrio total, un poco de emotividad, porque Unión, en definitiva, si hacía un gol más clasificaba, no lo hizo y quedó en el camino, pero los espectáculos futbolísticos, y si a esto le quitamos lo lúdico, le quitamos el marco, la gente, era un partido de entrenamiento entre jugadores que vestían de Colón, jugadores que vestían de Unión. Colón clasificó, ya estaba clasificado, ¿sí? Puntero desde que comenzó el campeonato hasta que terminó, perdió solamente 2 partidos, ahora le toca en el reparto Talleres. Esta es la primera parte de los cuartos de final. ¿Cuál es la ventaja de haber terminado primero? Que jugás de local. La única. La única, porque pues ya si pasás a semifinales y final se juega en canchas neutrales. Puede ser San Juan y Santiago. Sabemos cómo es esto, el mejor postor, se compra la plaza. Y está bien que sea, está bien que sea. Se compra la plaza. Y Colón juega con esta expectativa. Colón si llegase a superar a Talleres, un buen equipo, al que va a recibir de local creo que el sábado por la noche, después otra vez está a 90 minutos si lo gana de meterse en una final. Efectivamente. Que vuelvo a lo de los rosarinos. Para los rosarinos sería una final más. Para los santafesinos, es decir, juega una final en primera división, mirás para atrás y tenés a Unión en el 79, a Colón también con algún subcampeonato y nada más. Yo sonrío porque esta mañana me tocó conducir, a raíz de esta situación que estamos atravesando, me tocó conducir el programa de la mañana y cuando apareció Bigote Acosta le pidió a Carlos, que lo teníamos en línea los dos, le pidió prendé, yo sé que vos no sos de Colón, pero prendele una vela. Son 3 partiditos que tenemos que ganar. Son 3 partidos, nada más. Estamos tan cerca. ¿Sabés que son 3 partidos? Con un atenuante para los que están en la zona de Colón, que otro, en la llave de Colón, que otro partido de estos cuartos de final es Boca River. O sea, que uno de los 2 gigantes ya el próximo fin de semana queda en el camino. Y vos me dirás que Boca no está jugando bien, que River, pero son Boca y River. River y Boca. Le ganó Patronato a Boca, ¿no? No, pero vino con menos de la reserva. Bueno, acá, no importa. Bueno, pero no es el equipo que le va a poner a River, quiero decir, en el clásico. Claro. De todas maneras, que en términos de resultados futbolísticos fue justo el empate. El empate sí, como yo lo decía en la radio, me putearon, pero bueno. No puede yo voy a empezar a preocupar cuando no me puteen. Colón se iba a los camarines ganando 1-0 y no era justo. Había sido un partido muy, muy parejo. Colón hizo un gol en buena ley y se iba ganando, y después el empate de Unión. Y terminó como terminó, los 2 en deuda. Pero lo de Colón era distinto. Colón era tratar de no facilitarle yo la cosa al rival de toda mi vida para que clasifique a cuarto final. Incluso con la posibilidad, si Unión clasificaba, que este próximo fin de semana otra vez se encontrara. Y en un partido más bravo que este, porque ahí en los próximos son a cara o cruz. Si vos ganás es porque yo me tengo que ir a casa. Con todo lo que significa. Yo sé que anduviste con el móvil, todavía había una situación complicada, pero hubo algunos focos de violencia en la ciudad. Sí, a diferencia de lo que pasó en Rosario, que hubo, concentración en lugares céntricos y multitudinarios, hubo 2 o 3 focos de violencia en los barrios, Barrio El Pozo, en Las Flores también, que para que la gente del otro lado no conoce, son barrios muy grandes, muy populosos, donde siempre pasa algo así, pero bueno, en esta oportunidad, en uno de los barrios hubo tiros, una balacera impresionante. En otro, al mediodía, horas antes del clásico, se encontraban 2 bandas, una Unión, una de Colón, botellazos, golpes de puño. ¿Y eso por qué, Mauro? ¿Dónde lo explican? Porque todos sabemos que las barras bravas, esto es un negocio económico, es guita, ahí es plata, no es pasión, también, es plata. Están entre los
trabajadores, entre comillas, que desde que el fútbol no se puede ir a la cancha, han perdido ingresos, ¿eh? Los barras bravas, cada vez que jugabas de local, facturaban desde el choripán al estacionamiento, claro, a todo, a ventas que conseguían, ventas de entrada que conseguían de alguna mano dadivosa de un directivo, ellos la vendían. Esa gente tenía un ingreso interesante. Hace 11 meses que no facturan, ¿eh? Sí, pero no facturan los domingos, facturan trabajan todos los días. De lunes a lunes en los barrios son lo que... Claro. Pero esos enfrentamientos de producción es producto de... la rivalidad. De rivalidad nada más. A mí, tío, hubo dos hechos importantes, uno en Las Flores, otro en Barrio El Pozo. Yo te diría que por cómo fueron los enfrentamientos, tenían características diferentes. Lo de Las Flores, vos veías nenes, padres con sus hijos, madre que decía, bueno, fue un botellazo, una persona se notaba ebria con otra. Ya lo que pasó en El Pozo, donde hubo una violencia, donde no era una persona con una pistola, eran varias, yo digo, bueno, ahí algo más evidentemente tenía que haber. ¿Cómo se resolvió? La policía intervino. Sí, intervino la policía, pero después debe haber algún detenido, pero nada más. En algún momento llegó. Sí. Yo siempre digo que cuando se juega un clásico en Santa Fe, en Rosario debe ser. En Rosario es peor. Pero toda la vida. Claro, pero déjame hablar de Santa Fe. No hay muertos, porque indudablemente que estos muchachos no tienen puntería, porque son balaceras cruzadas. Sí. Es tremendo. Hay imágenes que circulan de lo de ayer, que no sé en qué barrio es. No sé si Barrio El Pozo. El Pozo. No, la de las balaceras creo que no es El Pozo. En El Pozo fue donde hubo balas. Y también en la Gran China. Que yo vi una imagen de barrio, de casas bajas y algunas calles de tierra. Es tremendo. Además, vos ves, te das cuenta cuando te están grabando con el teléfono y hay 2 o 3 muchachos con la camiseta de Colón, debo decirlo, cómo se enfundan directamente la pistola en la cintura, vienen, la sacan, pero forma parte con una naturalidad. Yo creo que un policía no se maneja así. Forma parte de su identidad ciudadana, digamos, ¿no? Hay un trabajo muy interesante sobre eso, porque esas personas donde no tuvieron acceso a la educación, no tienen acceso al trabajo, viven en la marginalidad total, su forma de ser es ser de Colón o de Unión o de Central o de Ñuble. Es lo que los define. Claro, yo valgo algo en esta vida por eso. ¿Sabes una cosa? Yo no digo que no tengas razón, pero creo que el análisis tiene que ser aún más profundo. ¿Y a qué me refiero? Yo soy hijo de inmigrantes que llegaron a la Argentina en el 30 y pico. Venían, como se dice vulgarmente, con una mano atrás, una mano adelante, huyendo, en mi caso, de mi familia, de la Guerra Civil Española, con muy poca educación porque tenían campos, pero tenían campos donde tenían que cultivar lo que comían, porque si no, no comían. No tenían las mismas carencias que vos apuntaste, mono, y no eran delincuentes. Bueno. Vos me dirás, se encontraron con otro país, puede ser. ¿Sabés por qué? Porque a mí lo primero que me inculcaron fue la cultura del trabajo, Beta, que hoy no hay. Yo, de hecho, pero todo esto también está marcado en un contexto histórico de evolución, hacia de otro país, hacia formas, digamos, más sofisticadas. El narcotráfico en esa época no existía. No, seguro que no. El narcotráfico llega a la Argentina de la mano de Videla. Y estos gallegos gitanos o árabes o judíos venían y pedían trabajo y conseguían. Hoy no hay trabajo ni para el que no sabe ni para el que sabe. Hay algo que Carlos del Frade en sus varios libros, en el último, creo, por lo menos ahí lo leí, marca cuando se hace la zona franca de Bolivia en el puerto Rosario, donde empieza, lo pone como hito histórico en el cual empieza todo el fenómeno del narcotráfico. Luego tenés que fijar, y eso durante el último proceso militar. El último proceso militar no solamente dejó 30.000 desaparecidos, sino que destruyó, porque había un plan sistemático para destruir el aparato productivo de este país, que lo consolida Menem. A partir de ahí es otra sociedad, no es la sociedad de tus abuelos, de mis viejos. No, ni siquiera la de nuestra adolescencia. Además hay otra cosa, sin caer en sociologismos baratos. Hay una cultura del individualismo que en aquella época no existía. Precisamente ¿por qué? Porque nuestros abuelos, nuestros viejos, mi viejo vino de Italia con 6 meses en el barco. De manera que... Ahora, después digo, para hablar de algo que se podría resolver mucho más fácil inmediatamente, ¿cómo entran las armas a los barrios? A ver, ahora hacen los planes de desarme de la provincia, una mujer la semana pasada 14 armas. ¿Quién le va a poner cascabel a gato? Preguntarle a la policía. Marcelo Saín apuntó directamente, fue una de las primeras medidas. Los depósitos de armas que tenía la policía por distintas causas judiciales
era una cosa que tiraban así, no estaban individualizadas, nada. Eso circulaba por todos lados, esas armas. Se alquilaban, se venden. Porque una cosa es los monos, por ejemplo, que vienen con un arma de guerra y bueno, toda la estructura del narcotráfico. Pero estamos hablando de una mujer que entrega 14 armas, que aparte dice, yo las tenía en mi casa porque uno era de mi marido, el otro era de un primo que ahora falleció. Y digo, ¿cómo puede ser que haya 14 armas en un hogar de una familia que no tiene nada que ver con la de hecho, ya que estamos, hagamos un poco de información. Esta semana se reúne el ministro político del gabinete, se reúne con los legisladores, va a ir a la Cámara de Senadores, se va a reunir con los dos bloques, tanto el bloque del socialismo, radicalismo, como con el bloque peronista, y por otro lado, hubo un pedido expreso en las últimas horas de gente cercana al gobernador de la provincia pidiendo que la legislatura trate las 3 leyes que mandó Perotti para combatir esta situación de violencia que se vive en la provincia de Santa Fe. Que uno podrá decir, lentamente en los últimos tiempos se ha ido circunscribiendo a los grupos del narcotráfico, pero que experiencias como la de ayer, como las que hablábamos recién, gente que vive en un barrio y que tiene un fierro por la sencilla razón de que forma parte de su identidad cotidiana, también hay que erradicarlo y no va a ser tan fácil. Pues con esas tres leyes, y yo le sumo la conectividad, es un llamado de atención a quienes representan, a quienes nos representan, que son los legisladores. Hagan algo, muchachos, discútanla. Cámbienla, 100%, hagan algo, pero no puede ser indiferente, que estén durmiendo así discútanla, planteen su criterio, planteen 1000 modificaciones, pero hagan algo con eso. Son 4 leyes fundamentales, las 3 de seguridad y la de conectividad. Yo quiero decir, no me quiero poner apocalíptico ni mucho menos, pero guarda beta con lo a ver, Colombia parecía un mar de calma. Claro. Mirá lo que soy. Chile. Chile, El Salvador. Parecía un mar de calma. Mirá lo que soy. Bolivia pasó lo mismo. Entonces digo, hay como una situación que también contribuye a lo que hablábamos con relación a las diferencias entre Rosario y Santa Fe. Hay como una situación larvada que se expresa subterráneamente, y no es la primera vez que lo decimos en este programa, que en algún momento, si los muchachos que tienen que mediar entre el poder real y la gente no se ponen a trabajar, no se ponen los pantalones largos, en algún momento va a estallar. Bueno, vos decías el individualismo, ¿no? Hablaba con un sociólogo sobre los efectos de esta pandemia y lo que va a hacer. Él me lo planteaba casi más crudamente que lo que fue la salida de la Segunda Guerra Mundial. Porque esto es desde la Segunda Guerra Mundial que vos no tenés un tema global. Claro. Ahora sí. Es la primera vez. ¿Y cómo nos está afectando a nosotros? Negro, yo hago la mía y lo demás. Es decir, el individualismo con el que va a salir la gente acá, bueno, ahí tiene que estar el Estado como mediador y empezar que lo social no se construye con individualidades. No, de ninguna manera. Vivimos en comunidad, viejo. Claro. Comunidad, dije, no como en comunidad. Efectivamente. Y felizmente parece haber signos, por lo menos en la Argentina, de que ese proceso empieza a andar muy lentamente, a lo mejor para mi gusto, qué sé yo, sabrá Alberto Fernández, que es el que se aprieta los zapatos a la mañana, sabrá cuáles son los tiempos, pero parece empezar a andar una suerte de cultura de la solidaridad con los movimientos sociales, que se expresan, la Argentina, a pesar de vivir los mismos índices económicos de Colombia, no ha habido estallido social alguno, pero sí hubo un Estado presente en los lugares donde hacía falta. A mí me preocupa, y por eso rescatábamos al principio de nuestra charla con la figura de Lifchin y ese espacio, ¿no? Porque hoy el espacio político está por quien gobierna al frente de todo y una oposición de una irresponsabilidad tremenda la irresponsabilidad. Esta grieta, para no volver sobre la grieta, lo está tratando de profundizar de una irresponsabilidad que, te juro, a mí me da miedo.
Me da miedo, sinceramente. Me da miedo escuchar una Bullrich, me da miedo escuchar a un Macri. Está bien, lo que pasa es que a mí me parece en lo personal que está amplificado por medios de comunicación con potencia y que entonces parece más de lo que es. Yo no veo que entre la gente, lentamente las manifestaciones se han ido disgregando, arrancaron con mucho entusiasmo porque venían de perder las elecciones, pero lentamente se han ido disgregando, se han ido diluyendo y hoy una manifestación junta a 10 personas. Los dirigentes han elegido un camino, bueno, allá ellos, cada cual. El análisis de las medidas que anuncia Alberto Fernández, que nos tendrían que haber puesto a todos muy contentos, porque básicamente lo que está ampliando la base económica de los sectores que más embromados están, ¿no? Más necesitan, sí. Sí, claro, le estás dando guita para que vayan a comprar arroz, para que vayan a comprar leche. ¿Cómo se trató esto? Y nadie se acordaba de lo que fue la ley, lo que fue la contribución de grandes fortunas. O sea, esto se financia con eso, con ese dinero. Y más lo que es la exportación de granos y demás. ¿Qué es lo que dijeron los medios de comunicación? Más emisión, más inflación, más inflación. Es decir, vos decís una buena noticia, inmediatamente tenés acá el rebote de que es mala esta buena noticia. Claro. Bueno, y en el medio estamos todos nosotros. Ya estamos acostumbrados, esto viene sucediendo en la Argentina desde siglos. Neutralizar todas las buenas noticias. No hay que dar no demos buenas noticias, las neutralizás todas. Sino que las buenas noticias sean las de la Rúa. ¿Te acordás? Vengo a dar buenas noticias. Yo me quedé con el tema. ¿Ustedes creen que ante la pandemia somos una sociedad solidaria? No. Yo creo que no saben por qué. Para mí el primer acto de falta de solidaridad es no usar barbijo. ¿No creen que eso es un acto de falta de solidaridad? Sí, y de estupidez, como decís vos. Es distanciamiento, porque acá no estamos usando el barbijo, ¿no es cierto? Pero tenemos el distanciamiento. Y ahora cuando nos sentamos acá teníamos todo. Eso es así. Están acá. Y no es mentira. Acá está el de Raúl, acá está el mío. Yo de última, a ver, te voy a pedir, no seas solidario, no penses en el prójimo, no penses en tu hermano, pensá en vos mismo. Usá el barbijo. Está demostrado que para algo sirve. Efectivamente. Yo siempre digo, Beta, que el 10% de algo sirve más que el 100% de nada. Exacto. Si a mí me dicen que el barbijo me achica en un porcentaje, seguro, me lo pongo. Seguro. Y si no me lo pongo, no soy solidario. Primero soy un tarado, porque voy contra mi salud. Y después no pienso en el de al lado. ¿De qué solidaridad me hablas? Yo tengo la teoría de que el argentino siempre dice, ¿qué es pueblo solidario argentino? Sin embargo, a mí me parece es el más individualista del mundo. Y ya nos vamos, ¿no? Pero me gustaría decir esto. A mí me parece que será por obra de los años de peronismo, será porque los sectores sociales se van reconformando a sí mismos, se van reconfigurando. En los sectores que menos ingresos tienen es donde más solidaridad se manifiesta. Es que depende mucho de eso. Entonces hay como dos Argentinas. Una Argentina que viaja a Punta del Este, que se va a Cancún, que va a Miami. Y hay otra Argentina que se sostiene en base al sacrificio y la solidaridad. Pero nos tenemos que ir. Bueno, se nos terminó el tiempo. El agradecimiento por esta mesa. El lunes que viene volvemos nosotros. De hecho, yo creo que el lunes Carlos ya cumple con su tiempo, excede su tiempo. Así que vuelve a la conducción felizmente. Y esperemos que Darío también, porque estaba muy bien Darío. Y Garrido, nos olvidamos de Marcelo. Y Marcelo. ¿Marcelo también tiene COVID? Sí, también. Nos vamos. No se enoje, señor director. No, es solo un minuto. Chao, hasta el próximo programa la semana que viene.